Buenas tardes, soy Pilar, la misma del otro día, la mujer de Leoncio, por si acaso no os acordabais. Voy a explicaros esta tarde, voy a daros la segunda charla de bautismo. ¿Os acordáis de la primera charla de bautismo de Leoncio? Ya os la dimos el otro día, vamos yo con él. Pero hoy vamos a hablar del bautismo, que es a lo que nos trae, a lo que nos trae aquí, ¿no? Vamos a ver. Como habéis venido libremente a bautizar a vuestro niño o vuestra niña, entonces algo que se decide libremente contrae una serie de derechos, pero también una serie de deberes, que os explicaré un poco después. Vamos a ver ahora qué significa la palabra bautismo. La palabra bautismo viene de la raíz latina baptizare, que significa sumergirse, introducirse dentro del agua. Entonces, bautizar es introducir al niño o a la niña por debajo del agua. Lo que pasa es que ahora se suele hacer con la conchita echándole el agua por encima de la cabeza, pero vamos, tiene el mismo sentido. Y al bautismo se le nombra con distintos nombres. Se le nombra, por ejemplo, como sello. Un sello que no es el sello de la carta precisamente, sino hace más bien alusión al sello ese que tenían los reyes antiguamente, que tenían un anillo con un sello, y cuando hacían un escrito firmaban con ese anillo ese documento. Eso quedaba sellado en la persona del rey. Bueno, pues ese sello, que además era difícil de quitar porque era bastante fuerte el líquido con que se sellaba, o la materia con que se sellaba, pero en el Cantar de los Cantares, que es un libro de la Biblia, hace referencia al amor de Dios a su pueblo, pero también se equipara o se usa en ese sentido para el amor entre la pareja. Entonces, dice el Cantar de los Cantares, ponme un sello en tu corazón y un tatuaje en tu brazo, séllame en tu corazón. Y eso es lo que el Señor en el bautismo nos hace, sellarnos en su corazón. Pero también para que nosotros lo sellemos a Él en nuestro corazón, lo tengamos como un tatuaje, como un tatuaje en el brazo. Decía el Papa Francisco decía el otro día, hablando del bautismo, que el bautismo solamente se celebra una vez, porque ese sello no se borra, es indeleble. Eso es lo que quiere decir, que no se borra. Eso es para toda la vida. El sello que te impone el Señor al bautizarte, al ser hijo de Dios, eso desde que nace y desde que te bautiza hasta que te muere. Es un sello que no se borra, por eso se bautiza solamente una vez. Entonces, también se le llama iluminación. ¿Por qué? Porque el niño cuando está en el vientre de la madre está en tiniebla. Y cuando la madre le da a luz por el útero, sale a la luz, está ya iluminado. Bueno, pues el útero de la iglesia es la pila bautismal. Las madres damos a luz a nuestros hijos y la iglesia da a luz a hijos cristianos, a cristianos. Decía también el Papa que al introducirse o al echarle el agua al niño o a la niña sobre la cabeza, ese agua que está ya santificada con el Espíritu Santo, ahí está el mismo Dios, el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el mismo Dios. Ese agua está santificada. Pues dice que ese agua es al mismo tiempo sepulcro, fijaros, sepulcro y vida y resurrección. ¿Por qué? Porque nos hace alusión al sepulcro donde estuvo enterrado Jesucristo esos 3 días. Y Jesucristo resucitó. De modo que cuando nos bautizamos, en esa agua se queda esa tiniebla, ese hombre viejo de pecado, el pecado original, que es el pecado de nuestros primeros padres, se queda ahí en el agua y resurge una criatura nueva. El bautismo recrea, Dios crea y el bautismo recrea, hace una criatura nueva. También se llama baño de regeneración, por eso, porque recrea,
porque vuelve a ser una criatura nueva. Bueno, pues todo esto, también vestidura blanca, como ven los niños y las niñas vestidos con un batón blanco, esa vestidura blanca también es luz. También os explicará Leoncio en la última charla qué significa la vestidura blanca, que es un signo del bautismo, esa vestidura blanca, porque está revestido de Jesucristo. Veníamos como desnudos y el agua, al echar el agua sobre la cabeza al bautizarte, te revistes de Jesucristo. Entonces, fijaros, todo esto es importantísimo saberlo, lo mismo para cultura que para saberlo porque somos cristianos, somos católicos y debemos saber todo lo que pone la Iglesia Católica en el Catecismo. Ahora, vamos a adquirir unos derechos, pero vamos también a estar dispuestos a unos deberes como cristianos. ¿Cuáles son los deberes del cristiano, del niño o la niña bautizada, o del adulto o la adulta que no estén bautizadas? Pues mira, ¿he dicho el deber? ¿El deber he dicho? Bueno, pues tiene el deber de proclamar la fe en cualquier momento, tiempo y lugar. No darle vergüenza a una persona decir que es cristiano, que es seguidor de Jesucristo, porque eso significa cristiano, ser otro Cristo en la tierra. Defender a ultranza su fe. También tiene el deber de estar siempre sujeto a los mandamientos, a los sacramentos y sobre todo a las normas de la Iglesia que se llama credo, que se llama credo. Ya en el bautismo, en un momento dado, como dijo Leoncio ayer o el otro día cuando grabamos, que hay una parte que se dice que es la profesión de fe. Y te preguntan en qué crees, te dice el sacerdote, las distintas cosas que tiene que creer el cristiano y las distintas cosas a las que tiene que renunciar para no estropear su fe. También tiene el deber, pues, de asistir a todos los cultos, de tener al sacerdote como una persona cercana que le ayuda, lo mismo espiritualmente. También, o en algunos casos, la Iglesia, que somos todos los bautizados, nos ayudamos unos a otros materialmente si hace falta, por eso existen las caritas en la Iglesia. También tiene el deber de solicitar cualquier documento en las oficinas de bautismo, de matrimonio, cualquier documento que le haga falta. Tiene el deber también de presentar su casa como una iglesia doméstica, como una pequeña iglesia en la que se den los signos del cristiano. Tiene también el deber de llevar una vida acorde con lo que ha aceptado, con sus normas de cristiano. Un cristiano, por ejemplo, pues no le está permitido robar, no le está permitido hacer cambalaches de negocios sucios, no le está permitido tratar mal a las personas. Tenemos que tratarnos unos a otros como hermanos, indistintamente de raza, religión, ideas políticas. El cristiano en su corazón tiene impreso el amor de Cristo y el amor de Cristo es para todos los hombres. Pero ahora también tiene también unos derechos. ¿Qué derechos tiene el cristiano? Pues tiene derecho a ser respetado y querido por los demás miembros de la Iglesia. ¿Qué derecho tiene? Pues es hijo, por el bautismo es hijo de Dios, hermano de Jesucristo, hijo de la Santísima Virgen. Entonces tiene derecho a que Dios esté, como siempre, ¿verdad?, pendiente de él, al perdón de los pecados por el Hijo de Dios, Jesucristo, que vino a la tierra para perdonar nuestros pecados, y a ser hijo de María, que es una intercesora buenísima para pedir algo al Padre y al Hijo, la Virgen María. También tiene derecho a recibir los sacramentos, a participar de todas las liturgias, las celebraciones de la Iglesia. Esos y muchos más, que igual Leoncio los recuerda en la última charla. Ahora, como dije al principio que habéis venido libremente, los padres y los padrinos habéis aceptado la religión católica, pues también os comprometéis ante Dios y ante la Iglesia, ante los demás bautizados, ante los demás cristianos que pertenecen a esta parroquia, pues tenéis también unos deberes con ese niño y esa niña a los que habéis venido a bautizar sin que ellos hayan dicho sí o no, porque desde pequeño el padrino, que es una figura muy importante, que no es solo una persona que es compadre para regalos o para estar en casa en celebración y demás, no. El padrino
sería el sustituto del padre si el padre faltara, que Dios no lo quiera. Y entonces ese padrino y ese padre al unísono tienen el deber de aumentar esa semilla que se da en el bautismo, aumentarle la fe. ¿Cómo? ¿De qué manera? Principalmente con buenos ejemplos. Con buenos ejemplos. Un ejemplo de vida cristiana. Para ese niño y esa niña que sin ellos saberlo, los habéis bautizado. Por eso, el padrino es garante, garantiza, el padre, el padrino, la madre, garantiza que ese niño va a tener una vida de cristiano y se le va a aumentar la fe. Y tanto es así y tan importante es esto que Dios nos pedirá cuenta de los niños y las niñas que hemos bautizado en nuestra vida, de nuestros hijos y de nuestros ahijados. Dios nos pedirá cuenta. Sois garantes de esa educación cristiana. Y es muy importante que estéis al unísono los padres y los padrinos para llevar a ese niño a buen fin con su fe para ser un buen cristiano, acompañándole en todas las etapas de su vida, dándole consejos pertinentes, por ejemplo, una edad malísima que es la pubertad o la adolescencia, a la hora de echarse novia, de buscar una pareja, de ver con quién se junta. Tenéis que vigilar mucho la televisión, las play, lo que lee, los amigos con los que tiene, todo lo que concierne al niño, todo lo que concierne a la vida del niño, a la fe del niño, tenéis la obligación de vigilarlo. Vigilar también a aquellas personas, incluso muchas veces mayores, pues que puedan dar un mal ejemplo a esos niños. Y entonces apartarlo discretamente pues de esos peligros. También es importante orientarle a la hora de eso, de elegir estado, de casarse o de ser sacerdote o de quedarse soltero, una decisión importante, y a la hora de elegir trabajo o carrera o oficio. Tenéis el deber de acompañarlo, apuntarlo a las clases de religión en la escuela, apuntarlo a la catequesis de comunión y todos los sacramentos que va a recibir, pues acompañarlo en la confirmación, en el casamiento, en fin. Todo eso tienen los padres y los padrinos un deber importantísimo, que no se le puede dar a otra persona, solamente a los padres y los padrinos que son los responsables. Ahora os voy a dar también un poquito de culturita, porque ¿quién puede bautizar? Siempre vemos bautizando al cura, pero el Papa bautiza. Hay una escena preciosa del Papa Francisco, que yo la he visto esta tarde, bautizando a niños pequeños y bautizando también a adultos, porque existe también el bautismo de adultos. Personas que desde pequeños sus padres no lo bautizaron y después quieren bautizarse. Entonces, en el bautismo nos da, os voy a terminar con esta idea. El Papa bautizan los obispos y bautizan los sacerdotes. Y bautizan los diáconos, que son unos señores que tienen ya unas órdenes religiosas para bautizar, pero que todavía no son sacerdotes. Pueden bautizar, pueden casar, pueden enterrar, y menos consagrar y confesar, ya cuando sean curas lo harán. Después, ¿quién se puede bautizar? Como dije al principio, que dijo el Papa, y lo sabemos, que el bautismo solamente se recibe una vez. ¿Quién se puede bautizar? Pues quien no esté bautizado. Quien no esté bautizado, ya sea niño, niña o adulto y adulta. Pero, ¿qué pasa en un momento dado de que esté en peligro de muerte ese niño, esa niña, ese adulto que se está preparando para el bautismo? Y en un momento dado está en peligro de muerte. Pues si está en peligro de muerte y no hay un sacerdote cercano, lo puede bautizar cualquier persona, aunque no sea cristiana, cualquier persona. Con el requisito, el agua tiene que ser agua natural, porque no está bendecida, esa persona no puede bendecir el agua. Pero con el requisito de la fórmula que la Iglesia impone, que es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Usando esa fórmula queda bautizado el niño o la niña en peligro de muerte. Normalmente un sacerdote. Y quería decir lo del padrino, no quiero que se me olvide, que es garante. Por eso se exige a los padrinos que estén confirmados. Confirmar la fe quiere decir que cuando chicos a mí me bautizaron, y mis padres y mis padrinos fueron los que respondieron por mí, porque yo no sabía hablar. Pero la confirmación hace que tú digas: sí quiero ser cristiano. Entonces, un padrino tiene que ser cristiano, si no, ¿cómo va a pasar la fe a ese niño o a esa niña?
No se da lo que no se tiene. Por eso la Iglesia exige que el padrino esté confirmado. No es un capricho, sino que tiene su raíz y tiene su explicación. Y no sé, ¿se me olvida algo? Yo creo que no se me olvida nada. De todas formas, yo lo único que quiero para terminar la charla es deciros que estamos contentísimos y vosotros también vais a estar muy contentos de haber traído a vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ahijados, ahijadas a recibir el bautismo. Porque el bautismo es una garantía de vida eterna. Tú, cuando bautizas a un niño, le firmas ante notario, que es la Iglesia, el sacerdote, una herencia que es la vida eterna, el cielo, a donde vamos a ir todos si el Señor nos ayuda a llevar una vida cristiana. Y una vida estupenda, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, quedaros con esto, que el Señor nos ama profundamente, que está pendiente de nosotros, que la Virgen es una intercesora estupenda, que le pidáis a la Virgen siempre por vuestros niños, por vuestras niñas, cuando tengáis un problema, que la Virgen lo consigue todo de su Hijo Jesucristo. ¿Algún hijo le va a negar algo a su madre? Pues por eso, la Virgen, os lo digo por experiencia, os lo decimos por experiencia, a acudir al Señor, a acudir a la Virgen Santísima, a los santos, que todos están pendientes de todos los mortales, los que vivimos solo todos en la tierra, esperando que nos encontremos con ellos en el cielo. Nada más. Gracias.